Bienvenidos a este episodio número 3 del podcast Dolor, Duelo y Algo Más. Yo soy Jorge González, soy tanatólogo por parte del Instituto Mexicano de Tanatología, tengo una maestría en Counseling y Terapia Gestal y estoy certificado como profesor de Mindfulness o Atención Plena. Los invito a suscribirse, a dejarme un comentario y una calificación. Bienvenidos a este podcast. El día de hoy, el tema que tenemos es cómo enfrentar el duelo. Hoy vamos a tocar un tema que me parece desde mi experiencia que es de suma importancia. ¿Cómo podemos elaborar nuestro proceso de duelo? Creo que es básico entender cuáles son los procesos por los que atravesamos a la hora de estar en duelo. Mucho se nos habla de los tips que podemos hacer para poder hacerlo más llevadero, pero muy poco se habla de qué podemos esperar a la hora de estar en duelo y cómo es que se siente estar en duelo. ¿Por qué sensaciones y emociones vamos a atravesar? Y hoy me gustaría que platicáramos sobre este tema. Sé que puede ser muy largo y que puede llevarnos por diferentes ramas, pero hoy me gustaría centrarnos específicamente en los signos y los síntomas, así como en algunos aspectos generales. Para comenzar me gustaría recordarles que no hay una receta exacta para el duelo. Como ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, cada persona es distinta y también lo es el cómo va a vivir el duelo. Existen muchas dudas y muchos mitos alrededor de cómo debería vivir una persona el proceso. A veces la gente cercana a nosotros, en su afán de ayudarnos, nos dice lo que ellos creen que debería funcionarnos. Y muchas de esas son cosas que lejos de ayudar, nos complican o nos hacen sentir que no estamos haciendo las cosas bien, porque los consejos que nos dan nos resultan poco efectivos o no resultan como la persona nos dijo que tenían que funcionar. Como por ejemplo, la famosa frase de tú ocúpate o haz cosas, sal, viaja, trabaja, entretente, etc. Y esto no tiene por qué ser así. Lo que a uno le funciona no necesariamente le va a funcionar a otra persona. Nuestra sociedad está llena de tradiciones, creencias, mitos y un largo etcétera. Pero sí sería bueno detenernos un momento y reflexionar si en nuestra actualidad siguen siendo vigentes todos estos contextos en los que generaciones atrás se han venido basando a la hora de enfrentar los procesos de duelo. Pero hay que saber qué es el duelo. El duelo es la reacción psicológica, emocional y hasta física natural que tenemos ante una pérdida. Ojo, no hay que confundirla con el luto, ya que el duelo y el luto son cosas distintas, de las que hablaremos en otro episodio. Necesitamos saber qué signos y síntomas podemos atravesar a la hora de estar en duelo. El primer punto que necesitamos saber es que habrá una desestructuración mental. Es como si la mente fuera un rompecabezas y este se desarmara al momento de la pérdida. Las piezas no se van a perder, van a seguir ahí, pero volver a armar ese rompecabezas nos va a llevar un tiempo considerable. Por ello, no habrá concentración ni retención mental. Te darás cuenta que tendrás muchos olvidos, que leer en esos momentos es prácticamente imposible. Te olvidarás inclusive hasta de qué fuiste a hacer a la cocina o a la recámara. Pero no te preocupes, poco a poco regresará esa concentración y esa memoria que has perdido momentáneamente. Otra cosa importante es que posiblemente sentirás ganas de morir. Sí, ganas de morir. Eso no significa que lo intentes, o no en la mayoría de los casos. Pero es tan fuerte el sentimiento de soledad y el dolor por el que se atraviesa que en ocasiones es el único pensamiento que perdura.
el querer morir para alcanzar a la persona que se fue. Y aquí la paciencia se vuelve una pieza fundamental, ya que necesitaremos mucha más paciencia de la que podemos imaginar. Si alguna vez le has tenido paciencia a alguien, piensa en esa paciencia, multiplícala por 3 y esa es la paciencia que te necesitas tener a ti mismo para poder enfrentar tu proceso de duelo. Lo mismo sucede cuando la pérdida es por la salud o por situaciones socioeconómicas o por el término de una relación. Puede ser un divorcio, una ruptura o cualquier otra cosa. En estos casos también puede existir las ganas de querer morir y o desaparecer, al no poder conceptualizar la vida sin el objeto que perdiste. Y a pesar de estar rodeados de tanta gente que te ame, habrá un sentimiento de profunda soledad y de abandono. Dentro de los síntomas también los habrá físicos, como por ejemplo enfermarte del estómago, tener náusea, vómito, dolores de cabeza, perder el apetito o por el contrario tener atracones de comida, entre muchos otros. En los síntomas cognitivos vamos a tener muchísima ansiedad y esta se puede mostrar a través de querer salir corriendo, desaparecer o querer dormir y no despertar, o que al despertar todo esto que estamos viviendo sea una pesadilla y no sea real. También vamos a experimentar la sensación de estar como en un sueño, como si estuviéramos en cámara lenta o como si tratáramos de subirnos al ritmo del mundo y no es posible. Muchas personas experimentan una sensación de estar en una ensoñación, como si no fuera real, y llegan a sentir por momentos que la persona sigue viva. Y aquí es cuando experimentamos la famosa negación. La negación no es otra cosa que un método de autoprotección que tenemos los seres humanos para poder procesar la pérdida en un lapso más largo. Es como si nuestro instinto de supervivencia nos cuidara del impacto tan fuerte que puede ser perder a alguien o a algo que amamos. Todos estos síntomas son completamente normales y van a ir desapareciendo poco a poco. Desgraciadamente, no en todos los casos pasan por sí solos y a veces requerimos de ayuda profesional. La tristeza es otro síntoma muy normal y el llorar todo el tiempo también lo es, sobre todo cuando la pérdida es muy reciente. ¿Y qué podemos entender por reciente? Ya sabemos que el tiempo puede ser relativo, pero en el caso del duelo vamos a experimentar la sensación de que a veces pasa muy lento y muchas otras pasan muy rápido. Por ello, hasta aproximadamente en el lapso de 1 año, es muy normal seguir teniendo ganas de llorar. Cada vez menos, pero van a seguir presentes. Y aquí se hace necesario aprender algo a lo que yo le llamo defensa del duelo. ¿Pero a qué me refiero con esto? Me refiero a que muchas de las cosas que creemos que son comunes y las aceptamos como parte de la pérdida y que tenemos que vivirlas, aunque nos desagraden, no es así. Como los famosos pésames, las palabras de condolencia, las preguntas incómodas o a veces hasta las preguntas morbosas. Pero no estamos obligados a vivirlas. Si no nos hacen sentir bien, si nos incomodan, nos duelen, nos enojan, tenemos todo el derecho a decirles no. No quiero oírlas, no quiero recibirlas. Y no estoy diciendo que tengamos que ser groseros o que confrontemos o nos enojemos con las personas que se acercan a decírnoslas, ya que se entiende que vienen desde el amor y que muchas de esas ocasiones la gente no sabe qué decir en estos momentos tan dolorosos. Pero eso no significa que estemos obligados a escucharlas, sobre todo cuando nos hacen preguntas acerca de cómo sucedieron los hechos, ya que muchas veces puedes no querer recordar en ese momento o hablar de lo sucedido es muy doloroso
Y eso es totalmente válido, el no querer hacerlo. Se vale decir no, y en su lugar podemos hacerle saber a la gente que basta con un abrazo, un silencio o lo que nos haga sentir más cómodos en ese momento, que ya habrá tiempo en el que se pueda hablar de lo ocurrido. Y hablando de tiempo, también es una duda muy frecuente que me hacen en consulta. ¿Cuánto tiempo me va a llevar estar así? Y la realidad es que depende de muchos factores. Como ya le hemos hablado, el tipo de pérdida, las circunstancias en cómo se dio, el modo en que nos enteramos de la muerte o de la pérdida, nuestros rasgos psicológicos, nuestros antecedentes mentales y o físicos, nuestras creencias, nuestros valores, el si contamos con una red de personas que nos acompañe en el proceso y el cómo estas personas se van a comportar alrededor de nosotros, el grado de vínculo que teníamos con la persona que perdimos, cómo es mi creencia religiosa o espiritual, entre muchos otros factores, van a determinar el cómo y el cuánto tiempo me voy a tardar en poder procesar este duelo. Pero si tuviéramos que hablar de generalidades, podemos decir que por lo menos desde mi experiencia en la práctica, una persona promedio le puede llevar alrededor de un año. Pero hay ocasiones en que debido a ciertas condiciones que pueden ser tan fuertes que nos lleven alrededor hasta de 2 años o 2 años y medio. Pero, ¿de qué depende esto? Se ha visto que la muerte de un hijo, por ejemplo, son de las cosas que provocan que los duelos sean más largos, ya que van en sentido contrario de lo que conocemos naturalmente, pues la norma de vida nos dice que los papás son los primeros en morir y luego los hijos. Pero cuando no ocurre de esta manera, el impacto emocional puede ser devastador y son una de las pérdidas que nos puede llevar a un duelo más largo. En otras ocasiones, cuando hablamos de muertes trágicas, como puede ser un accidente, un homicidio, una desaparición, un secuestro, entre muchas otras, también puede representar que elaborar el duelo nos lleve más tiempo. Otro factor importante, como ya lo hemos mencionado en otro episodio, es la edad, ya que contrario a lo que podemos pensar, entre más edad, más difícil es poder volver a asimilar un duelo. Por otro lado, me gustaría hablar sobre los tipos de duelos que existen. Tenemos, por ejemplo, el duelo anticipado, el duelo no resuelto, el duelo ausente, el duelo crónico o patológico, el duelo retardado, el duelo inhibido, el duelo desautorizado o el duelo distorsionado. Cada uno de estos duelos los iremos platicando en otros episodios. Lo importante ahora es conocer que no todas las personas vamos a tener el mismo tipo de duelo. Saber que existen diferentes tipos nos ayudan a saber que no tenemos que responder de la misma manera que otras personas o que no tenemos que sentir de la misma manera en relación con otros duelos que hayamos tenido en el pasado. Ahora me gustaría hablar un poco del dolor, que al igual que la tristeza está muy estigmatizada, pues creemos que sentir dolor es un signo de debilidad, y esto no es así. El dolor es un recordatorio de cuánto amamos a la persona que acabamos de perder. Recuerden el lema de este podcast: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Esta frase encierra una gran verdad y un gran conocimiento cuando tenemos la oportunidad de asimilarlo en profundidad. El dolor no hay nada que nos lo pueda quitar, ni pastillas, ni palabras, ni terapia, ni Dios, ni la vida, ni el universo. El dolor es algo que siempre vamos a sentir, es inherente a la pérdida. Lo importante es aprender el camino que necesitamos recorrer para sanar. Ese camino no es evadiendo el dolor,
Por el contrario, es mirándolo de frente, es aceptándolo y transformándolo de una manera en que nos permita honrar la memoria de quien se fue. Porque piénsenlo de esta manera, todos en algún momento nos ha tocado ver algún accidente en la calle, ¿verdad? Donde desgraciadamente en muchas ocasiones hemos podido ver a alguna persona que ha fallecido en ese accidente. Y yo les preguntaría, ¿qué sentimos? Puede ser que sintamos pena, tristeza, pero jamás nuestra vida se va a ver afectada por esa situación, ya que no existe un vínculo con esa persona que acaba de fallecer en la calle. Sin embargo, cuando es alguien a quien amamos, a quien apreciamos, con quien tenemos un vínculo cercano, es inevitable sentir el dolor, porque es proporcional a cuánto amamos a esa persona. Por eso los invito a vivirlo. Si tú que me escuchas en este momento estás atravesando por una pérdida, date permiso de sentir el dolor. Ese es el mejor camino que puedes encontrar para sanarlo. Aunque sé que a veces puede ser difícil, ya que no conozco ningún ser humano que le guste el sufrimiento. Pero recorrer el camino del dolor es la forma más directa que tenemos para sanarlo. Una analogía que siempre me gusta hacer en consulta es que imaginemos por un momento que te abriste el brazo. Sí, te abriste el brazo y la herida es muy grande. ¿Qué habría que hacer? Evidentemente, tendríamos que asistir con un médico, ¿verdad? Y nos va a lavar la herida, la va a desinfectar y muy posiblemente la cosería. Y esto va a doler, ¿no es así? Y si ya está doliendo la herida por sí sola, ¿por qué someternos a un nuevo dolor? La respuesta es muy obvia, porque si dejamos la herida abierta, traerá consecuencias. Se puede infectar y podemos inclusive llegar hasta perder el brazo, ¿verdad? Del mismo modo, las heridas emocionales tienen que pasar por un proceso de curación, ser lavadas, desinfectadas y cosidas. Y la mejor manera es aceptando que cada una de las emociones que se presentan necesitamos vivirlas como una parte natural de ese proceso. No quiere decir que no duela, pero es la mejor manera en que tenemos. Tanto el dolor, la tristeza, la angustia, el miedo, la ansiedad, la frustración, el enojo, etc. Son emociones que nos pueden dejar un gran aprendizaje si aprendemos a observarlas, a aceptarlas, pero sobre todo a trabajarlas. Ahora, ¿qué hay acerca de este modelo tan famoso de las etapas del duelo de Elizabeth Kubler-Ross? Muchos hemos escuchado acerca de ellas. A mí me gusta anexar una más a estas etapas, y es shock, negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Pero lejos de lo que podemos pensar, estas etapas no son lineales, no se vive una tras otra. Por el contrario, son dinámicas y además van acompañadas de otros muchos factores. El modelo de las etapas es el más conocido, pero desde mi experiencia se queda corto, ya que el duelo implica una serie de cuestiones que muchas veces no se toman en cuenta dentro de estas etapas. Aún así, vamos a describirlas y a conocerlas un poco. Dije que a mí me gusta anexar una etapa más al inicio, y es que invariablemente siempre va a venir. Es la primera en manifestarse, y esa es el shock. El shock viene en el momento en que recibimos la noticia de la pérdida. Es un estado donde puede ser que no mostremos ninguna emoción y puede durar minutos, horas, días o inclusive semanas. Es muy normal darnos cuenta de esta etapa porque está caracterizada de una aparente tranquilidad en el momento de la pérdida. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a personas que nos dicen, no, yo estoy bien, estoy tranquila o estoy tranquilo?
Y con el paso del tiempo nos damos cuenta que rompen en llanto o que después de esos minutos, de esas horas o de esos días, es una persona completamente distinta. ¿Por qué? Porque el shock es lo que nos impide muchas de las veces, no en todos los casos, enfrentar esa terrible noticia. Después, en ese orden, tenemos la negación. Como ya lo mencioné, es una etapa donde nuestro instinto de supervivencia nos protege del golpe emocional. Es una etapa caracterizada por sentir que lo que estamos viviendo no es real, que no está sucediendo. Esta etapa se presentará a lo largo del proceso del duelo, pero sus manifestaciones siempre son diferentes en cada momento en las que se presente. Luego sigue la ira. La ira o enojo es una etapa donde sentimos mucho, valga la redundancia, ese enojo. Puede ser con la vida, con Dios, con el universo, con las personas involucradas directa o indirectamente con la pérdida, o incluso podemos llegar a sentirnos enojados con la persona que murió, o a veces enojados, irritados y no tener ninguna razón aparente. Todo eso es normal, pero es una de las emociones que muchas veces se torna más difícil de procesar, ya que tiene implicaciones socioculturales que pueden llegar a ser complicadas. Por otro lado, tenemos la negociación, y esta es una etapa donde buscamos de una u otra manera algo para intercambiar, obtener algo para poder aceptar nuestra pérdida. Se trata de negociar con algo superior si creemos en Dios, en el universo. En el caso de tener esa creencia religiosa, podemos pedir que ya no muera nadie más, que no nos quiten a alguien más, a cambio de poder aceptar esa pérdida. O por el contrario, buscar, ver o hablar por última vez con la persona que acaba de fallecer para que podamos aceptar que está bien, que está a salvo, que ya no sufre. La siguiente es esta etapa mal llamada depresión. Y le digo mal llamada porque no podemos considerarla una depresión. No es una patología como tal. Son síntomas muy parecidos a una depresión, pero por la temporalidad no se puede considerar en sí misma una depresión. Es una etapa donde el dolor por la pérdida ha bajado, pero la tristeza comienza a hacerse más profunda. Es cuando comenzamos a tener más conciencia de la ausencia y muchas de las veces creemos que puede ser una recaída. ¿Por qué? Porque empezamos a extrañar demasiado a la persona. Luego, en ese orden, llegamos a la aceptación. Al igual que en el shock, la aceptación también llega al final. Y aquí me gustaría hablar de dos clases de aceptación. La primera es la aceptación racional, esa que normalmente todos tenemos en el momento, porque nos consta que nuestro ser querido ha muerto, porque vimos el cuerpo, porque nos tocó incinerarlo, porque tenemos las cenizas en casa, etc. Es algo que podemos tener casi de manera inmediata. La segunda es la aceptación emocional. Esa es la que llega hasta el final de nuestro proceso. Es una aceptación profunda donde ya podemos empezar a reiniciar nuestra vida, donde logramos resignificar la pérdida y recolocarla en nuestro día a día. Es el final que busca la terapia o el acompañamiento tanatológico, poder llegar a una aceptación emocional profunda. Como se pueden dar cuenta, el tema del duelo es muy amplio y muy profundo y da para muchas horas o para muchos episodios. En otros vamos a ir profundizando sobre estos temas, sobre las distintas problemáticas, sobre los distintos tipos de duelo.
Por ahora, hasta aquí este episodio. Si tienes una historia que te gustaría compartirme, puedes enviármela a mis redes y con gusto la compartiré. No te olvides de seguirme en las redes sociales. Estamos como Eutimia, con Y la primera I, en todas las redes sociales. Y visita nuestra página www.eutimia.com, donde encontrarás estos episodios y también encontrarás algunos artículos en nuestro blog. Te invito a suscribirte, a dejar una calificación, a dejarnos un comentario y no te olvides de compartirlo, sobre todo si conoces a alguien que lo pueda necesitar. Me despido, yo soy Jorge González y este es el podcast de Dolor, Duelo y Algo Más. Y recuerda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional.